La sombra del caminante de piedra. Dicen que en lo profundo de la sierra existió un pequeño caserío llamado San Lázaro de las Rocas, un pueblo casi borrado de los mapas. Sus casas de adobe todavía siguen en pie, pero nadie vive ahí. Al menos nadie vivo. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando los pastores contaban historias sobre un ser antiguo, una figura esculpida en piedra que no pertenecía a ningún artesano humano. La llamaban el Caminante de Piedra, un monumento que aparecía en diferentes partes del pueblo, movido por nadie. Al principio lo tomaban como leyenda, una estatua alta, sin rostro, hecha de una sola roca negra que parecía absorber la luz. Cada amanecer la encontraban en un sitio distinto, a veces frente a la iglesia, otras veces mirando hacia las montañas o incluso al lado de las casas. Nunca había huellas, nunca había rastro, solo la estatua moviéndose por su cuenta. La primera desaparición. Una noche de invierno, una niña llamada Clara escuchó golpes afuera de su ventana. Su madre la calmó, diciéndole que solo era el viento. Pero al día siguiente, la estatua apareció justo bajo esa misma ventana, como si hubiese estado escuchando. Esa misma tarde, Clara desapareció. Los hombres del pueblo buscaron por días, pero lo único que encontraron fueron marcas profundas en la tierra, como si algo pesado se hubiera arrastrado, pero nunca quedaban huellas, solo surcos irregulares. Comenzó el miedo. El anciano y la advertencia. El único que decía conocer la verdad era don Evaristo, el anciano del pueblo, que siempre hablaba con voz temblorosa. Él afirmaba que el caminante no era una estatua, sino una entidad atrapada en roca. Contó que, según los mitos antiguos, ese ser se alimentaba de voces humanas, especialmente de las que aún no habían llegado a la adultez. Mientras la escuches cerca, decía, no corras, si corres, te sigue, y si te sigue, no paras de escucharlo nunca más. Nadie le creyó. No hasta que ocurrió lo siguiente. La noche del eco. Los habitantes comenzaron a escuchar en plena madrugada golpes secos contra las paredes de sus casas. No eran golpes fuertes, eran como llamadas rítmicas, repetidas, constantes, como si alguien sin manos tocara con piedra viva. Cada golpe venía acompañado de un susurro muy bajo, un sonido casi imperceptible, algo parecido a un eco profundo que repetía sus nombres. Una familia entera huyó del pueblo esa noche. Pero cuando el resto intentó irse al amanecer, descubrieron que solo había un camino, y en medio de él estaba la figura de roca, bloqueándolo, inclinada ligeramente hacia adelante, como si escuchara el silencio. La última noche. Aterrados, los aldeanos se encerraron en la iglesia, la única estructura que el caminante nunca se acercaba a pisar. Pasaron horas rezando, llorando, esperando que la presencia desapareciera. Pero entonces escucharon algo que nunca esperaron oír, el sonido de piedra arrastrándose dentro del templo. Uno por uno, los faroles comenzaron a apagarse, el eco se volvió más fuerte, más profundo, como si la piedra estuviera vibrando. Nadie volvió a salir de la iglesia. Cuando los pueblos vecinos llegaron semanas después, encontraron el templo vacío. No había cuerpos, no había signos de lucha, solo algo extraño. En el centro, justo delante del altar, había aparecido por primera vez una segunda estatua. Otra figura oscura, ligeramente más pequeña, pero con la misma forma rígida, sin rostro. Epílogo. Hoy, los viajeros que se atreven a pasar cerca de San Lázaro cuentan que la figura original sigue ahí, pero ahora no está sola. Dicen que ambas estatuas cambian de lugar cada día. Unas veces están juntas, otras veces están a metros de distancia, como si una siguiera a la otra. Y algunos juran haber escuchado golpes de piedra en las noches, seguidos por un eco débil, uno que imita la voz de una niña.